estamos hablando, bueno, ya venimos unas veces hablando del tema de Industria 4.0, con el ayudo de Pedro Castillo, por ejemplo, el ayudo de Paolo Maccañán sobre robot, o sea, sobre qué es el concepto de Industria 4.0 y cuáles son las tecnologías que habilitan a una gestión orientada al 4.0. Y se hablaba la última vez de robots de aplicación de pintura, robots sencillos, todos conocen los robots que se utilizan en la industria automotriz. Aquí Paolo presentó unos robots antropomórficos muy sencillos con sistemas de programación de autoaprendizaje, bueno, sistemas que son muy flexibles, que se pueden programar sin necesitar de un programador efectivo. O sea, que el pintor mismo es el que puede programar. Y bueno, en el debate ha salido que hay un asunto cultural complicado para utilizar masivamente este tipo de tecnología. Lo que, al contrario, ha pasado en los últimos años en la fase de pretratamiento. La fase de pretratamiento está toda, hoy en día, sobre todo en países como España y como Italia, pero también vi lo mismo en México, por ejemplo. Entonces, esta fase está completamente automatizada, entre comillas, robotizada, o sea, que se autoajusta, se autocontrola y ya no hace falta supervisar continuamente esta fase, tanto que Andrea, por ejemplo, supervisa ella misma con su celular una serie de líneas de pretratamiento. Por supuesto, Andrea es un técnico comercial de un productor de sistemas químicos de pretratamiento, es Clute Iberia. Digamos, la experiencia de Andrea me parece muy interesante porque viene de una formación digamos, del lado de los clientes. Entonces, su carrera se ha desarrollado en empresas que aplican pintura de todo tipo, a partir de pintura líquida, pintura en polvo, e-coat, o sea que tiene una experiencia de usuario muy extensa, y luego ha cambiado lado, digamos, y ahora está del lado del proveedor de una empresa de pintura. Entonces tiene una experiencia que nos parece especialmente importante. Y eso, entonces hoy nos introducirá este argumento. ¿A qué punto estamos con el pretratamiento habilitador para una gestión 4.0 de un sistema de pintura? ¿Me escucháis bien, no? Sí, sí, ahora perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues empiezo, si queréis, y voy un poquito más rápido. Vale, pues lo que yo comentaba, yo llevo 22 años trabajando en el lado de lo que es el cliente, he estado en diferentes industrias. Sí que es cierto que mi especialidad son las cataforesis, pero he estado en líneas de polvo y líneas de líquido. Entonces, son 22 años en el lado cliente y ahora llevo 2 años en el lado proveedor. Entonces, conozco bien lo que se dice, las necesidades de una línea de pintura, al igual que las carencias que tiene. En principio, yo ahora en Clute me dedico a esto, a diseñar o hacer una especie de patrón entre lo que tenemos de la línea y las tecnologías que nosotros tenemos para poder hacer un ensamblaje de lo que es la línea que ya existe con los productos que nosotros tenemos, para ofrecer lo que es la necesidad del cliente, cubrirla y ofrecerle el mejor producto posible que tenemos en el mercado y que puede darle unas prestaciones
diferenciadoras en el mercado de lo que es su producto. Entonces, nosotros tenemos una serie de desengrases, una serie de capas intermedias, unos sellantes después de esta capa y lo que sería, digamos, todo lo que viene delante de una cabina de polvo o una línea de pintura. Entonces, nosotros básicamente lo primero que hacemos es desengrasar, limpiar la pieza, ponerle una capa intermedia antes de llegar a la pintura para conseguir esta adherencia. Y consiguiendo esta adherencia y mejorándola, conseguimos que el hierro permanezca en su estado natural y no vayamos a lo que es el óxido de hierro. ¿Por qué os explico todo esto? El otro día cuando yo estaba en una de las charlas que hicimos, yo os comentaba que es muy importante para nosotros entrar desde la primera fase. Entrar desde la primera fase quiere decir que nosotros podemos conseguir que el producto de cliente sea mucho mejor con los productos que tenemos y con el diseño de la línea. Nosotros tenemos los productos típicos de que siempre se han utilizado, como por ejemplo los desengrases alcalinos, pero tenemos otros que nos diferencian en el mercado y diferencian el producto de cliente, ya que en una misma fase de línea de pintura podemos decapar, hacer la capa de conversión y pintar. Esto es un ahorro de energía para el cliente porque es todo en la misma línea, no necesita una línea secundaria y luego además de espacio que se puede llegar a conseguir en la primera línea. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que nosotros entremos en el momento inicial de estas reuniones para hacer las líneas, porque nosotros si vemos que es necesario, el cliente cree que es necesario y sería una mejora para su línea, en el inicio de estas reuniones podemos introducir las mejoras que necesita la línea para introducir esta serie de productos. Entonces, nosotros si queremos introducir, porque el cliente necesita que tiene corte láser o algún requisito especial de su pieza, podemos poner productos que lo mejoran. Pero estos productos necesitan que la instalación sea la adecuada. En una línea convencional quiere decir hacer una mejora en la línea e invertir un dinero. En una línea que se está fabricando quiere decir que esto lo podemos llegar a hacer desde el principio, sin añadir un coste. Entonces, es muy importante porque tenemos la oportunidad de diferenciarnos con una línea que va a ser hecha para el cliente, para la pieza del cliente, con las necesidades del cliente. Entonces, de ahí viene cuando yo os comentaba el otro día que para nosotros es muy importante el entrar desde la primera fase y diseñar la línea ideal para producto de cliente y trabajo de cliente. Nosotros tenemos tipos de fosfatos, tenemos nanotecnologías, tenemos todo tipo digamos, de lo que existe ahora mismo en el mercado. Si os veis, os he puesto aquí, aquí entre paréntesis, más o menos cada tecnología, cuántas horas serían de cámara de niebla salina. Hoy en día la gente tiene la costumbre de medir la resistencia y las corrosiones en horas de niebla salina. Cada una de ellas sí que es cierto que da unas horas de niebla salina, pero que el problema de cada una de ellas, o la ventaja o la desventaja, es que cada una de ellas necesita una serie de etapas. Es decir, si nosotros en el inicial el cliente quiere 1000 horas de niebla salina, no podemos poner un 3 etapas. Un 3 etapas seguramente no le cabrá las etapas necesarias para llegar a esa calidad. Entonces, nosotros necesitamos saber desde el principio cuál es el requisito de cliente antes del diseño de la fabricación de la línea. Entonces, por ejemplo, con mínimo 5 etapas llegaríamos a 700 horas. Pero claro, sí, son 5 etapas, pero 5 etapas donde, dependiendo del producto que necesite, por la pieza de cliente o por los requisitos, el diseño de la línea debe ser diferente. Los silanos no necesitan un enjuague final, cosa que el circonio sí. Entonces, las distribuciones de los flujos de agua tendrían que cambiar. Esto también sería ideal hacerlo en diseño, porque si nosotros pillamos en mitad del diseño de la línea y los circuitos de agua ya están hechos, nosotros ya nos vemos comprometidos a poner el uno o el otro, no los dos. Esto es lo que yo intentaba comentaros y quería aprovechar ahora para deciros por qué es tan importante para los que fabricamos los químicos entrar desde el primer momento en el diseño de las líneas. Por aquí, por ejemplo, tenéis una línea de 3 etapas, donde sí, las dos últimas son agua. Y el primero puede ser un desengrase o una nanotecnología, no hay ningún problema. Pero en cambio aquí es donde quería enseñaros la diferencia. Puedes poner una de 5 etapas y luego llamar al químico y decirle, mira, esto es lo que hay. Sí, es cierto, pero entonces el circonio o el silano, que son las dos últimas etapas, nos vemos comprometidos a utilizar el uno o el otro.
porque los circuitos de agua no se han utilizado o no los hemos diseñado de acorde con lo que el cliente iba a necesitar o lo que nosotros necesitábamos para poner una serie de tecnología. Eso es lo que yo os comentaba, que para nosotros hoy en día sí que esto está cambiando, es cierto, está cambiando muchísimo y sí que es cierto que cada vez se nos tiene más en cuenta y se nos pregunta cómo creeríamos nosotros que necesitaríamos la línea para que el cliente tuviera las mejores, digamos, prestaciones que podemos juntar entre tecnología de diseño de la línea y los químicos, que es lo que aportamos nosotros. El 4.0, que era lo que venía a hablaros yo hoy. Quería comentaros que el 4.0 es digamos, lo que no tiene límite. Hoy en día el 4.0 en pretratamiento estamos llegando a que, como comentábamos el otro día, no necesitamos casi gente, todo está controlado, parametrado, es de verdad, es algo que bueno, que es para verlo y saber hacerlo funcionar. Sí que es cierto que hay mucha gente que tiene los datos y luego realmente no sabe explotar los datos que tiene. Pero bueno, yo os lo voy explicando poquito a poco y a partir de ahí luego me hacéis las cuestiones. Nosotros ahora mismo las líneas que tenemos controlando los parámetros, los niveles y los consumos. Y lo tenemos todo monitorizado. Entonces, llegamos hasta el punto de tener las osmosis y líneas de vertido cero, que para nosotros y para el cliente es bastante importante, ya que gran parte de la dificultad viene en tratar el agua que sacas digamos, hacia la calle. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta instalación que tenemos montada, tenemos el típico cuadro que tienes al lado de la instalación, donde tienes una pantalla táctil, porque es más intuitiva, más fácil de mover, más sencillo de picar con un dedo donde quieres ir y poder ir sin ningún tipo de, digamos, de dificultad. Entonces, aquí podemos ver todos los parámetros de la línea, ¿vale? Desde aquí podemos no solo ver los parámetros, sino controlar los set points, es decir, el grado en que queremos que se muevan nuestros parámetros. A partir de ahí podemos controlar hasta las bombas que se dosifican, hasta los movimientos de agua, todo se puede controlar desde este panel de control in situ, a pie de línea. Por ejemplo, nosotros en esta cuba, que tenemos un desengrase, este desengrase le estamos controlando pH, conductividad y temperatura. Entonces tenemos las sondas que están aquí abajo, que se pueden controlar y se pueden parametrar, pero es que aquí también lo tenemos dentro del cuadro. Y las sondas están dentro del cuadro en todo momento, protegidas de lo que es la corrosión de lo que es el baño. Entonces, ellas hacen su lectura y cada X tiempo se limpian. Son sondas de bajo mantenimiento, son sondas que básicamente no se estropean, pero sí que es cierto que nos gusta controlarla por lo menos una vez a la semana. Esto se ha de controlar, no quiere decir que tengas algo y se controle solo de por vida, sino sí que es cierto que se tiene que mirar. Hay que tener un pequeño control para asegurarnos que esas lecturas son correctas. Sí que es cierto que cuando está leyendo y pasa el agua y ves que cambia el dígito, ahí te da una indicación de que esto se está leyendo bien. Nosotros lo tenemos puesto en todas las cubas. En la primera, que es la que tiene productos, pero en las de agua también controlamos pH y conductividad. En la quinta, que es la que nosotros tenemos el sellante o el final de capa, tenemos exactamente lo mismo que en la primera. Lo que creemos importante, pH, conductividad y la temperatura. Tenemos las ondas que trabajan de igual manera que la primera y los lectores que están controlando y puestos en el cuadro por la misma razón. Lo que os decía, nosotros cogemos y tenemos que las ondas se están leyendo en todo momento. Tienes lecturas en continuo, es decir, estos valores que se están leyendo en continuo se van a una base de datos donde se están guardando en todo momento y cuando están guardándose tú puedes extraerlos y hacer tus gráficas o directamente te los hace el ordenador. Tú todo momento estás teniendo la linealidad del baño y cuando has tenido una incidencia, en qué momento y puedes averiguar hasta con qué piezas, ya que lo tienes todo completamente controlado. Las paros de limpieza, nosotros lo que solemos hacer es cada paro de turno, hacemos una limpieza contracorriente, pero sí que lo podemos hacer cuando queramos. Entonces, tienes controladas las limpiezas, que las ondas están completamente funcionando, activas, y tienes todo control en todo momento de esos 3 parámetros. Por otro lado, este es mi móvil, aquí veis como mi supermóvil, aquí tengo la aplicación, yo puedo controlar desde mi móvil toda la línea y me puedo ir a un portátil y controlarlo igualmente. ¿Qué quiere decir? Que a mí me salta una alarma en el móvil, cuando esta línea tiene alguna incidencia, me salta una alarma en el móvil, yo me conecto en ese mismo momento y en ese mismo momento yo puedo solucionar desde mi pantalla, que sería exactamente la del cuadro que tienen ellos allí,
y hace la misma función. Yo voy picando dónde está la alarma, la soluciono y pueden seguir trabajando. Ellos no tienen que interrumpir su trabajo y yo puedo solucionar la incidencia que tienen o ellos desde la pantalla. En cualquiera de los dos casos se puede solucionar. No necesito una persona ahí in situ y no necesito que nadie lo esté controlando, ya que ellos tendrían una señal en el cuadro y yo tendría otra en mi móvil o en mi ordenador. Esta es la pantalla que vemos, ¿vale? Esta es una pantalla bueno, normal. Donde veis aquí los cuadraditos, estos son las lecturas que está tomando. Estas lecturas se van aquí a la zona de gráficos y en la zona de gráficos se guardan. De forma que nosotros tenemos constantemente las lecturas y tenemos constantemente los datos. Yo los puedo descargar a mi ordenador a través de mi pantalla y a partir de ahí tener toda la información que yo necesite para la linealidad, para la concentración, para lo que haya podido pasar o por que ha habido una parada o ha habido un vertido, lo que creamos necesario. Pues esto pasaría con todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, sigo teniendo desde el cuadro inicial el acceso a la línea, a lo que serían ver cómo están los quemadores o lo que no es la parte química. Desde este cuadro podemos llegar a decir, está funcionando o no está funcionando, y desde aquí también tenemos el control de la ósmosis. Es decir, puedo controlar desde una misma pantalla la ósmosis y todo este cuadro. Todo lo que veis aquí son los diferentes parámetros. Todo esto está guardado. Todos estos datos de aquí se guardan en continuo, ¿vale? Y entonces, el interesante, que es de lo que hablábamos nosotros, son estas dosificaciones. Yo estoy controlando al milímetro la dosificación, es decir, a mililitros. Todos esos mililitros yo los estoy llevando aquí a una gráfica, de tal manera que yo sé cuántos kilos consumo al día o cuántos mililitros consumo al día, dependiendo los metros cuadrados que también se pueden calcular. Entonces, yo sabría cada pieza cuántos mililitros se llevaría, por tanto, llevar un control de la línea casi férreo. Es decir, puedo controlar los parámetros que son de concentraciones, o sea, de calidades y de consumos. Estoy controlando todos los consumos en todo momento que se están graficando y se están haciendo paralelamente a todo el resto de datos de la línea. Es decir, si yo tengo un punto de consumo, lo tendré que ver el punto de consumo si se me ha ido en el baño, porque tendré también la gráfica, o si se me ha ido en el arrastre de la pieza o cualquier otra incidencia que pueda haber. Aquí, lo que os comentaba, nosotros tenemos la línea que avisa, o sea, tiene una alarma acústica de que puede haber algún problema, que es un cuadro normal y corriente. ¿Cuál es la diferencia de este cuadro? Que todo lo que le pasa a este cuadro puede pasar a un sitio remoto, es decir, a la mesa del encargado que está en su mesa, a mi móvil, a todos los sitios. Es decir, además de tener todo lo que es un panel normal y corriente y funcional, tenemos la ventaja de que esto puede ir en remoto, puede ir a sitios remotos, es decir, yo puedo estar desde mi casa o el encargado en ese momento que tiene que desplazarse por algún motivo puede estar viendo qué sucede en esa línea en todo momento. La ósmosis está diseñada y está hecha a imagen y semejanza de la línea, es decir, no fabrica un litro más de lo que no sea necesario. ¿Qué conseguimos con esto? Pues disminuir lo que es el control bacteriano, tenemos un control férreo de las bacterias, no tenemos contaminaciones, el agua no se estanca, el agua no genera algas, tenemos una lámpara por si acaso generara cada X tiempo da una vuelta del agua, del circuito del agua sobre esa lámpara para eliminar las bacterias que pudiera haber y controlamos en todo momento todos los parámetros de ese agua. Es decir, yo sé que me está entrando exactamente en mi línea de pintura. Es decir, ya no sé además de todas las calidades del agua, sino que controlo lo que yo aporto y controlo, digamos, el producto que yo le añado. O sea, no tengo ninguna variable. La única variable que existiría sería el material. Entonces, claro, eliminas muchas imperfecciones de calidad, eliminas muchas piezas no ok. Es un control, digamos, a otro nivel. Este es el cuadro de la ósmosis. Es exactamente igual que el otro cuadro, es decir, nos saltarían las alarmas, nos indican dónde está, si el agua está pasando por la lámpara, si lo que estamos haciendo es fabricando agua, si se ha parado porque falta algún producto. Todo esto nos lo indicaría otra vez en el móvil y en el cuadro general. O sea, todo está completamente automatizado para que en caso de alarma todos nos pudiéramos enterar en el mismo momento. Esto aquí es, digamos, donde está parte del secreto de lo que es el funcionamiento. Estamos hablando que hasta ahora tenía que tener una renovación de agua a lo mejor de X litros hora, porque es lo que necesitaba mi línea para mantenerse dentro de parámetros. Ahora ya esto no existe. Estamos hablando de un vertido cero. ¿Qué es un vertido cero? Yo consigo que mi desengrase a 60 grados, resulta que por efecto de
del calor, de la temperatura, evapora 200 litros hora. Bueno, pues yo aportándole a la última etapa de agua 200 litros hora, que por ejemplo sería la 3, de la 3 pasa a la 2 y de la 2 pasa a la 1, esos 200 litros de agua son los necesarios para que la 3 y la 2 se mantengan dentro de los controles de calidad necesarios y que el desengrase recupere el volumen que ha perdido. De esta manera no hay necesidad de renovar agua y tirarla a la calle, que estamos hablando de un consumo muy alto de agua, al igual que tener que estar pendientes de una depuradora y tener que depurar este agua. Nosotros con esto hemos conseguido mantener las cubas de los enjuagues muy, muy limpios, una calidad muy, muy, muy buena, la verdad es que es impresionante, y que los desengrases se mantengan solos, es decir, el desengrase yo no necesito ir y tener allí un control de tengo que aportarle agua, no tengo que aportarle agua. Estamos hablando que nosotros tenemos variación en cada baño de no llega a 1 centímetro. Nos movemos en 1 centímetro de margen de arriba a abajo. Son aportaciones constantes que no te hacen variar la concentración, entonces no tengo, variación en lo que es la calidad del producto. O sea, estamos hablando de líneas muy, muy robustas, líneas de mucha calidad y líneas que realmente no aportan lo que es el estrés de tener un fallo de que ha fallado y hemos adicionado más producto, menos producto. No, esto ya ha dejado de existir. Aquí ya estamos hablando que tú lo único que tienes que estar pendiente es de cuando te salta la alarma de cambiar garrafa, tú has de ir a cambiar garrafa, has de cambiar lo que es donde sale el producto puro. Pero por lo demás, sí que es cierto que nosotros esto ya lo hemos solucionado. O sea, simplemente la alarma suena, cambias la garrafa y ya no necesitas más mano física que no sea una vez a la semana que compruebe estas sondas o que compruebe que realmente las valoraciones que está haciendo la línea son correctas. No queremos decir que desaparezca la persona al 100%, pero sí que puede desaparecer tranquilamente en un 90%. Eso estamos hablando que no existe. Y una de las últimas mejoras, que sí que es cierto que esta se hace a principio de la línea o después, es un poquito difícil porque sí que necesita un espacio físico para colocarse después de la quinta etapa, de la última etapa. Fueran 3, fueran 5, esta tiene que tener un espacio físico al final. Esta es la mejora, digamos, por excelencia ahora que funciona muy bien en el mercado y que nosotros tenemos productos, la verdad es que muy buenos, que viene a simular lo que vendría a ser una nebulización, es decir, como la niebla que tenéis vosotros en polvo, los que sois de aplicación de polvo, tenéis una niebla muy compacta que lo que conseguís es que sí que es cierto que penetre más al fondo por la electrostática, pero es que, claro, es más o menos el mismo concepto, la diferencia es que al nebulizar, Faraday no existe. Entonces, la nebulización entra a todos los recovecos de la pieza, todos, y los deja cubiertos. Pero estamos hablando de un consumo que a lo mejor esto puede consumir 1 litro al día de producto fresco, es decir, se monta en el mismo momento que sale por la punta de la boquilla, es decir, producto fresco, y luego, al ser una nebulización y no tener caudal, es cero, no hay rechazo cero, todo se lo lleva a la pieza y lo poco que queda es asimilable completamente al baño anterior, porque estaríamos hablando de 1 o 2 litros al día. O sea, digamos, el resumen de lo que es la unión de la tecnología con la eficacia de los productos. Os tengo por aquí, os he intentado localizar un vídeo, este mismo, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando de la nebulización. Pero la nebulización es básicamente lo que vosotros casi que veis en el polvo. Viene a ser lo mismo. ¿Veis? Es una nube de polvo, pero esto es agua que viene con la solución directamente que está disuelta en agua en la boquilla, y veis, es como una nube que envuelve la pieza por completo. Y esto hace que quede cubierta al 100% y tenga un resultado de calidad muy, muy, muy bueno. ¿Vale? Simplemente era poneros este vídeo, pero es básicamente eso, una nube de agua. Yo no pude ver el vídeo. ¿Te lo pongo otra vez? No sé si los demás han visto el vídeo. No, Máximo. No, está pausada la presentación. Eso, no lo vimos. Tienes que... Mira, te lo pongo por aquí, para que lo veas. Se ve como es una nube de polvo, es una nube de polvo que envuelve la pieza. Andrea, probablemente está en otra pantalla. Ah, vale, sí, pues nada, pues no lo podréis ver. Sí que es cierto, está en otra. Ah, vale. Cierto, no lo he pensado, muy bien. Andrea, Bueno, pues es una nube, como es la nube de la cabina de polvo, exactamente igual que la cabina de la nube, o sea, es la misma nube, pero el paso es que es líquida. Entonces, al ser líquida, ten en cuenta que como no trabajamos con electroestática, no tenemos el problema de Faraday.
Es decir, queda completamente la pieza humedecida, mojada completamente y cubierta. Eso quiere decir que las prestaciones de lo que es la última capa, que es la capa, digamos, de sellante antes de pintura, sea perfecta. No tienes ningún problema con recovecos, no tengo ningún problema con geometrías, ya no existen los problemas estos. ¿Por qué? Porque es una nube completamente homogénea, ¿vale? Entonces, esto aumenta la calidad de lo que es el proceso en bastantes horas de niebla salina. Pero, ¿dónde está lo que te comentaba? Que si realmente cogemos una línea que ya está hecha, como estamos haciendo ahora, tenemos que decir, bueno, pues que necesitamos un espacio más de nave, porque necesitamos meter esto que son 1 metro, 1 metro y poquito, con una cuba. Si esto se hace desde el principio es menos costoso, muchísimo más fácil, y estamos hablando de muchísima menos inversión. Entonces, la unión entre lo que son los productos que tenemos con las tecnologías que existen y con la combinación de las ingenierías que tenemos, que son muy, muy buenas, hacen que tengamos líneas realmente muy, muy competitivas. Esta, por ejemplo, es una diapositiva que os pongo también, simplemente por curiosidad. Podemos llegar hasta controlar cuánto consumen los quemadores. Esto se iría a la zona de grafiquitas otra vez y yo sabría en todo momento cuánto está quemando mi quemador, cuándo quema de más, cuándo quema de menos y a qué temperatura necesito ponerlo para tener los consumos idóneos de lo que es el proceso. Es decir, no tengo por qué sacar piezas que estén crudas o que estén muy quemadas. Simple y llanamente los puedo controlar desde la misma pantalla y esos consumos irían a unirse con los que tuviera de consumos de químicos o con los que tuviera consumo de agua. Estas líneas son capaces de controlar todo al dedillo, tanto en parámetros, es decir, te guarda el dato, como te grafica el dato. Y lo que quería decir es que esto no tiene límites. Podemos llegar a controlar lo que queramos de esas líneas. Bueno, aquí os dejo. Podéis Andrea, preguntarme quito rapidísimo. Excelente, muy bien, muy interesante y verdaderamente muy interesante. Entonces, ya hay preguntas. Por ejemplo, cada uno puede intervenir. Juan, por ejemplo, Juan Ojeda, si quiere, pregunta directamente. Tiene que abrir el micrófono y puede preguntar directamente. O si no, hago yo la pregunta. Máximo, Homero. Sí. Entonces, Homero, espera, entonces tal vez no puede hablar, no tiene micrófono Juan Ojeda y luego tú. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema de nebulización luego hay siempre que secar o se puede pasar directamente en cataforesis, en ICOT o cataforesis? A ver, polvo no permite, polvo tiene que tener su horno de presecado y has de secar sí o sí antes de entrar a la cabina de polvo. Esto es reglamentario. Pero sí que es cierto que los que son silanos que entran en líneas de líquido no tienen la necesidad de estar secos. Y en cataforesis lo que pasa es que la nebulización no es viable utilizarla. La cataforesis está diseñada para cubas en inmersión. La dispersión es poco frecuente si está realmente es en etapas como el fosfato, que necesitas un efecto mecánico, o en un desengrase que necesitas un efecto mecánico. En la nebulización en una cata en sí no tiene mucho sentido porque ya digamos que el concepto no está asimilable. Sí que te digo que en un futuro no descarto verla, pero sí que es cierto que ahora no está diseñado para ello. Una nebulización en una cata ahora mismo no es viable. Ok. Homero. Tienes que abrir el micrófono, Homero. No, Homero, no te escuchamos. Tienes que abrir el micrófono. Me escucha? Sí, ahora sí. A pergunta é para... bom, muito boa palestra, Andréa. Meus parabéns. Romeu, aqui do Brasil. Este processo, ele vale somente para ferro ou para alumínio? A primeira pergunta. No caso de alumínio, é recomendável se controlar o nível de alumínio dissolvido nos banhos de desengraxe ácido. No caso do ferro, aí desse processo, existe algum contaminante que seja importante, que possa alterar os parâmetros de controle, por exemplo, e interferir na medição da condutividade e na dosagem dos químicos?
Gracias por tu pregunta. Mira, comentarte, sí, las líneas que nosotros diseñamos en principio no son para hierro, son multimetales. O sea, diseñamos las líneas y los productos para trabajar con todo tipo de metales. Especialmente si tenemos la posibilidad de que nos informen de, mira, va a haber un tanto por ciento elevado de aluminio y menos de tanto de hierro o galvanizado. Nosotros diseñamos y tenemos productos para trabajar especialmente con aluminios y productos de zinc. Entonces, los contaminantes no nos interfieren dentro de la reacción o dentro del producto porque nosotros ya tenemos productos que nos ayudan a complejar estos metales. Entonces, el aluminio no nos pasa a ser un contaminante. Sí que es cierto que nosotros habitualmente solemos pasar una vez a la semana a ver estas instalaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos conveniente controlar uno de estos parámetros, una vez a la semana nosotros lo hacemos. No quiere decir que, o sea, como he comentado, no quiere decir que desaparezcan al 100% la persona, pero sí que es cierto de un 90%. Entonces, esto lo controlamos. Y luego, comentarte que, además de que nosotros tenemos productos específicos y las líneas se diseñan para producto de cliente, que más o menos conocemos qué es la cantidad de material que va a entrar y de qué tipo es, sí que es cierto que nosotros tenemos controles que seguimos no solo de físicos de material, sino de calidad. O sea, también tenemos el hacer las horas de niebla salina o la cuprocética, dependiendo de lo que el cliente quiera como requisito. Nosotros tenemos como costumbre tener un control y tener un seguimiento de todas estas instalaciones. O sea, los errores no quiere decir que no se produzcan, pero sí que es muy difícil, porque el control existe, tanto de la parte de material, o sea, de la parte de la línea, como la parte física de la persona que va y controla y hace este seguimiento. Sí, más o menos es lo que me preguntabas. Uma outra pergunta. Hoje em dia estão cada vez mais frequentes as tintas de classe 2 e classe 3 em polo. No tratamento do alumínio, qual é o desempenho de aderência e corrosão para esse tipo de aplicação, com tintas classe 2 e classe 3? A ver, esto en principio tenemos todavía un poco de follón los aplicadores y todo el mundo, porque sí que es cierto que tenemos materiales como que se están invadiendo ahora al mercado, como el aluminio, el galvanizado, el electrocincado, cuando habitualmente era un hierro. Nosotros tenemos productos especiales para el aluminio, que ya te digo que los baños no se contaminan de aluminio y dejan de ser útiles, sino tenemos específicos y además que conseguimos una buena adherencia. Es un promotor de adherencia y conseguimos más adherencia en el aluminio. Entonces esto nos permite trabajar con una gama más de producto como es el aluminio y una calidad relativamente alta. Nosotros lo que estamos haciendo es enviar estos ensayos de adherencia, los hacemos in situ en línea o nos lo llevamos al laboratorio, ya que es un corte enrejado y es fácil de comprobar. Pero sí que es cierto que igualmente nosotros, los ensayos que son de aluminio, los aluminios no están afectados por niebla salina. Es decir, la cámara de niebla salina no les hace absolutamente nada, ya que el aluminio como tal está oxidado. Entonces lo que hacemos es enviarlos a ensayos de cámara cuproacética o acética, dependiendo del tipo de aluminio que sea, para ver la cantidad y la resistencia de las nieblas salinas. Pero no la normal, la que tenemos nosotros en el laboratorio, las que tenemos. Nosotros tenemos suerte de tener unas instalaciones muy, muy potentes en Alemania, entonces ellos me pueden realizar los ensayos de acética y cuproacética, que es realmente lo que afecta o lo que ataca a este aluminio para saber la cantidad de resistencia que tiene digamos, al ambiente y demás, ya que el aluminio con niebla salina normal no se ve afectado. Sí, Andrea, supongo que en líneas que utilizan prevalentemente aluminio hay productos distintos de los multimetales. Exacto. Eso, ¿no? O sea, Exacto. que o sea, si es una línea a donde entra aluminio y hierro, se utiliza un multimetal. Pero si hay una exigencia específica para llegar a conformarse a una norma de calidad, supongo que allí entonces se construye el ciclo con productos específicos para el material prevalente. Exacto, pero por decirte un ejemplo, los fosfatos puros y duros, los que van en cataforesis, que son microcristalinos, por ejemplo, es uno de los mejores anticorrosivos que existen, el microcristalino, pero en cambio es muy, muy alérgico al aluminio.
Entonces, ¿qué se suele hacer? Meter un acomplejante de aluminio. Tú coges y precipitas el aluminio dentro de estos baños, lo eliminas de la ecuación y sigues teniendo un baño, digamos, funcional que puede trabajar tranquilamente sin ningún tipo de interferencia. Entonces sí que tenemos también en baños que no están diseñados para trabajar con aluminio, como son los microcristalinos, tenemos productos que lo acomplejan, lo precipitan y lo eliminan de la ecuación. Ok, muy bien, sí, entendido. Homero, Giovanna, ¿me abres el micrófono de Homero, por favor? Porque ya puedes hablar, Homero, ya te Ok. escuchamos. Hola a todos otra vez. Andrea, buena presentación, muy interesante. Yo he estado básicamente en pintura en polvo. Tenemos una línea de aspersión de 3 etapas. El producto, como lo acabas de decir, es un producto, puedes utilizar producto multimetal en 3 etapas, 500 horas de cámara salina. ¿Es correcto eso? Sí. Tienes, a ver, ahora existen varias vertientes en el mercado. Sí que en 3 etapas puedes utilizar un desengrase fosfato y 2 enjuagues y tendrías, digamos, la aplicación convencional. Sí que es cierto que ahora se ha abierto una nueva vertiente en el mercado que es productos más respetuosos con el medio ambiente, como son los nanocerámicos, que realmente no tienen una capa física, sino es una nanocapa, casi no hay, es muy pequeña, contaminan muchísimo menos, tienen menos influencia en los enjuagues de atrás, y es decir, desde la primera capa que desengrasas y haces esa pequeña capa y 2 enjuagues, vienes a conseguir las 500, 400, 500 horas que te está pidiendo una línea de polvo. O sea, ahora hay mucho producto en el mercado, el convencional funciona, pero sí que hay nuevas tecnologías que se han desarrollado que solo en 3 etapas te puedes llegar a una buena resistencia a la corrosión con, digamos, tratamientos más ecológicos. O sea, en 3 etapas estás hablando de un producto convencional de fosfato desengrase ácido con 2 enjuagues. Ese es el convencional. Sí que es cierto que ahora se están sustituyendo estos por nanocerámicos con 2 enjuagues. Y el nanocerámico, siendo muchísimo más respetuoso con el medio ambiente y teniendo menores concentraciones, tiene mayores prestaciones que las convencionales, que el fosfato desengrase de 2 etapas, de 3 etapas. ¿Dónde puedo conseguir información de ese producto? Yo te digo como un correo, ya te enviaré. Exacto. Okay. Nos ponemos en contacto y yo te digo lo que existe. Ok. Tenemos otro sistema de aplicación que es para aluminio y perfiles. Y tenemos ahí 5 etapas. Estamos utilizando producto español que lo venden en México, de Alsan, creo. No recuerdo el nombre ahorita. Y me comentan, es un ataque desengrase acídico, 2 enjuagues, otro enjuague de agua desmineralizada y a final de cuentas es un sello. Y podemos estar hablando de 3,000 horas de cámara salina, AMA 2604. ¿Hay algún producto de la empresa de ustedes para tratamiento por inmersión en 5 etapas que dé mejores resultados de 3,000 horas de cámara salina? En principio lo que nosotros tenemos es muy parecido a lo que tú estás hablando. Es un ataque en la primera etapa para mordentar el aluminio. Estamos hablando de los enjuagues, sí, que tienen que ser de alta calidad, porque al fin y al cabo lo que viene detrás es un sellado que es de una calidad que necesita una calidad muy concreta y tener las mínimas contaminaciones posibles. Nosotros estamos alrededor de las 3,000 horas, pero es que además de las 3,000 horas nosotros estamos jugando también con productos homologados para Qualicoat, para lo que es el sector del aluminio. ¿Para Qualicoat? Es decir, sí, nosotros estamos trabajando más o menos las mismas concentraciones, o sea, las mismas horas de niebla de la cúpula acética, así que estaríamos hablando de esas horas más o menos, pero además los estamos homologando. Sí que es cierto que tenemos ese plus ahí que nosotros estamos homologados. Ok, ¿Club tiene representante en México? Sí. Okay. Sí, tenemos ahí una planta. Sí, perdón, Homero, soy Pere Joan Méndez. Soy responsable de ventas de Paintshop para Clute México. He pasado mis datos de contacto
Si me pudieras hacer llegar tus datos de contacto, nos pondríamos en contacto y podríamos presentarte lo que disponemos y en qué Ok. podemos apoyar desde el Club de México. ¿Tú estás en México? Sí, yo radico en San Luis Potosí. Ok, perfecto. Gracias por echarme la mano. Por nada. Ok. ¿Me repites tu nombre? Sí, Pere. O dame tu celular. Lo he enviado por mensaje. ¿A dónde? En los mensajes que se envían a través de Zoom. Esa Si no, es la primera vez que me Abajo en la pantalla. Sí, Zoom. Abajo en la pantalla, ¿participantes o más? No, en chat. participante. Chat. Se lo enviamos nosotros, Máximo, se lo enviamos nosotros. Sí, Ok. Gracias. te envío yo. Ok, Sí. ¿me repites tu nombre, por favor? Pere, como Pérez, pero sin la Z. Ok, Pere. Ok, Sí, ya te vi aquí en la lista de participantes. Exacto. Ok. Homero, quería añadir algo, ¿no? Por ejemplo, en el túnel de 3 etapas, sí hay espacio, pero hace falta muy poco espacio al final. Se puede poner un anillo de nebulización y esto aumenta drásticamente la resistencia a la niebla salina. Lo estaríamos multiplicando como poco por 2. ¿En acero? ¿En cold roll? Multiplicarías, dependiendo del producto que pusieras, multiplicarías por 2 la resistencia en casi todos los metales. Ten en cuenta que ¿Eso es un anillo de agua No. Necesitas un espacio de aproximadamente 1 metro de distancia donde se colocan los anillos suficientes para cubrir el material. No te puedo decir 2 porque a lo mejor son 2 o 3. Ah, ok. O sea, ten en cuenta que es un espacio muy pequeño, a no ser que tú tengas, no sé, una pieza de 6 metros de largo. A lo mejor realmente necesitas un poquito más de espacio. Pero estamos hablando de relativamente poco espacio. Ok, eso lo puedo ver con Pere. Sí. Ok. Sí, esto es muy interesante porque además normalmente no requiere, lo que estaba diciendo Andrea antes, no requiere recuperar porque la nebulización se queda, es como una suspensión, se queda suspendida y la pieza pasando se moja completamente. Incluso entra en los recovecos, o sea que... Sí. Exacto, que no funciona tiene como si problemas de fuera un gas. geometría. Eso, funciona como si fuera un gas. Y cae muy poco, y son unos litros, un litro o 2 litros hora, dependiendo de eso, ¿no? Y entonces no merece la pena hacer una recirculación, digamos, es suficiente ponerla que caiga en la cuba precedente. En la cuba anterior. En la cuba anterior, correcto. Okay. Y entonces es muy sencillo, digamos. Y con esa adición al último enjuague, la cámara salina se duplica en términos normales por 2 veces. A ver, te explico un poco. 400 horas de cámara salina, que puedes multiplicar por 2. Se multiplica por 2. No, puedes. O sea, hay que probar la nebulización respecto a la pieza que tienes, pero como normal se multiplica casi por 2, sí. Okay. Y lo que te comento es que son líneas muy cortas. En teoría, antes de entrar, lo que tienes que hacer es el enjuague sea lo más limpio. Entonces, en principio, lo que se hace es el litro y algo, el residual que quede de esta cuba, que realmente es muy poquito la nebulización, estamos hablando de litros al día, muy poquitos litros, se iría hacia el desengrase. No lo llevamos hacia los enjuagues. Lo tiramos hacia atrás, pero lo llevamos a los desengrases, digamos, para no interferir en la limpieza de los enjuagues. Pero estamos hablando de alargar 1 metro más la tubería para que vaya a desaguar en el desengrase. Es muy fácil de colocar y es, digamos, añadir este trozo. No hay que hacer, teniendo espacio, solo añadir este trozo. Ok. Eso va antes del horno de secado. Okay, y es una simple nebulización. Sí. Que te gasta aproximadamente 2 litros, dices, por hora. Sí, es muy poquito consumo. ¿Es agua de ahí? Sí. Eso sí que es imprescindible. Ok. Muy buena información. Otra pregunta. Mencionaste que el corte láser en tu plática. ¿Hay algunos productos
que en la línea de 3 etapas te remuevan el smooth, el carbón del corte láser. Sí, pero el problema Sí. que comentaba es que nosotros tenemos líneas nuevas, sí que es cierto que nos llaman para ingenierías para hacer líneas nuevas y desde el primer momento entramos en estos diseños, pero sí que es cierto que es líneas como la tuya que ya existen, estos productos no siempre pueden encajar porque seguramente tu línea no fue diseñada para este producto, es decir, o una bomba o un cierre, Claro. alguna parte de la línea puede ser de metal que no sea, digamos, de acero inoxidable, sino que sea de hierro puro y duro. Al ser Sí. un quita smooth, un decapante, como lo quieras comentar, lo que hace es comerse esas partes de hierro. Entonces, Claro. por eso hablamos de la importancia que tiene el decir, desde el inicio vamos a decidir meter este producto, señores constructores, ayúdennos porque necesitamos que toda la línea sea inoxidable. Perfecto. Esto existe en productos en línea que están trabajando ahora mismo, que este smooth, este corte láser, lo recuperan. ¿Cuál es el problema? Que hemos tenido que cambiar bombas. Las bombas no pueden ser con rodete de hierro, tienen que ser de inoxidable, al igual que la Claro. cuba y todo lo que tenga en contacto con este producto. Sí. Pues, Muy bien, gracias si hay- por la participación y la respuesta a las preguntas. Adelante. Gracias. Usted, gracias. Bueno, Hola, así que, Máximo. por favor, Buenas tardes. sí, Víctor, Si me permites intervenir. por supuesto. Estaba escuchando atentamente, antes de todo, bueno, antes de pasar a una consulta técnica a Andrea, a la cual aprovecho para darle las gracias por compartir con nosotros hoy la información. Me gustaría hacer 2 puntualizaciones sobre algunos de los comentarios que se han realizado. Es importante que tengamos en cuenta que hay que diferenciar resistencia a la corrosión de la clasificación de las pinturas. Es decir, la resistencia a la corrosión es una cosa y la clasificación tanto Qualicoat clase 1 o clase 2 o clase 3 es otra cosa totalmente diferente. Digo esto porque Romeu, anteriormente, hacíamos referencia sobre el tema de cuál era la compatibilidad o cuál era el resultado de este tipo de tratamientos de cara a las pinturas clase 2 y clase 3. En este caso, es importante tener en cuenta que tanto clase 2 como clase 3 o clase 1, a lo único que hace referencia es a la estabilidad del producto, a la luz y a la radiación solar, ¿vale? Es decir, vamos a analizar la resistencia que tiene el recubrimiento a retener el brillo y el color. Posteriormente, es un comentario para Homero también, hablar que en el caso de la AMA 2604, que es la norma a la que él hacía referencia, donde estábamos hablando de resultados superiores a 3.000 horas de cámara salina, es habitual encontrar procesos de tratamiento químico, como comentaba Andrea, cuyos resultados aplicados en óptimas condiciones dan resultados de este tipo. AMA 2604 corresponde a lo que es Qualicoat clase 2. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, y reforzando un poco el comentario que estábamos hablando antes, Qualicoat en clase 1 y clase 2 no pide más que 1.000 horas de corrosión. O sea, no hace diferenciación entre la clase 1 y la clase 2 para su certificación. La AMA, en su versión 2605, que corresponde ya a la clase 3, la extra durable, anteriormente pedía 4.000 horas de resistencia en cámara salina. Esto ha cambiado en la última revisión y la han reducido a 2.000. ¿Por qué? Porque precisamente todos han llegado a la conclusión de que, por un lado, la resistencia a la corrosión es una cosa y, por otro lado, diferente es la resistencia a la estabilidad solar y de brillo que se viene analizando bien a través de SANTES o de Xenon test. Hecha esta puntualización, me gustaría transmitirle a Andrea una cuestión. Antes hablabas de lo que era el vertido cero en líneas, donde podíamos cuantificar las cantidades de producto de agua que evaporamos por temperaturas. Hay una serie de movimientos dentro de las cubas que antiguamente se realizaban y se mantenían a través del rebose, que era la eliminación de aceites. Evidentemente, cuanto más sucio pasan las piezas, mayor contaminación recibe ese baño. Y, por tanto, anteriormente se hacía a través de rebosamiento. Este rebosamiento, evidentemente, lo que vamos haciendo es generar un escalado de aguas que van pasando de una cuba a otra, o inclusive si utilizamos un sistema de recuperación inversa, pues para recuperar estos niveles, ¿no? Pero ¿cómo se ha solucionado por parte de Clute la eliminación de los aceites que se van concentrando en los baños y cómo gestionamos este producto que nos vemos en ocasiones obligados a eliminar? Muchas gracias por la pregunta.
Buenas tardes. Nosotros, las líneas que hemos montado ahora, por ejemplo, lo que hacemos es colocar un skimmer en el desengrase, de forma que el skimmer está trabajando, depende, por ejemplo, del que te estoy hablando ahora, trabaja en continuo, pero hay algunos que trabajan, dependiendo del producto que tenemos dentro, cuando el baño está en frío, el aceite emulsiona y al emulsionar, o sea, perdona, desemulsiona y al desemulsionar lo que hacemos es eliminarlo con digamos, extractoras de aceite, lo que son tenemos un skimmer puesto que trabaja, lo saca y esta aportación de agua lo que hacemos es que cuando la línea se pone en marcha, el aceite se recoge, digamos, en una cuba anexa que nosotros eliminamos siendo solo aceite, con muy poca cantidad de agua, y el agua o el nivel que ha desaparecido, como estamos moviéndonos en franjas de 1 centímetro, se recupera sin necesidad de tocar la concentración de lo que es el baño. Es decir, básicamente nosotros tenemos productos que en frío este aceite se separa o simplemente extraen en continuo porque ya está separado en el mismo momento de trabajar. Entonces, en principio, nosotros el aceite no nos interfiere en lo que es el trabajo de la línea, ni nos interfiere en los flujos de caudal porque estamos hablando de cantidades que se extraen en continuo y niveles ínfimos. Por lo cual interpreto que a la hora de utilizar un decantador de aceites, un skinner, lo que estamos haciendo es ese agua resultante de esa decantación que viene adulterada con el propio producto químico, la reutilizamos aprovechando ese producto químico que en otras medidas Sí, o en otras básicamente estamos hablando de eso. Cantidades ínfimas de agua, pero que sí, se reutilizan. Ok, muy bien. Muchas gracias. A ti. Máximo, no se te oye. Ya, estaba con el micrófono cerrado. Sí, nada, para decir, si hay preguntas, por favor, se abre el micrófono y se puede intervenir. Era para decir a los oyentes que en el canal YouTube de Reconal Ediciones hay la charla que dio Víctor Manuel sobre un análisis de las nuevas versiones de las normas sobre resistencia anticorrosiva de los ciclos de pretratamiento y pintura. Porque hay una versión reciente y entonces hizo un análisis. Quien quiere volver a escuchar esto ya está publicada. Un comentario, si me lo permites. Por favor, sí. Sí que es cierto que todos estamos acostumbrados al famoso C2, C5, C... Este realmente ha cambiado este último año y no tiene nada que ver el uno con el anterior. Es decir, el nuevo es muy, muy restrictivo, muy difícil de cumplir, con unos requisitos muy específicos y realmente cuando empiezan a decir la gente yo quiero un C5 no se consigue así. Ya no es un C5 y me quedo en 440. No. Estamos hablando de 1440 horas con un ciclo de humedad y con una línea muy concreta, en un sitio muy concreto que es muy complicado de cumplir. Sí que es cierto que esto nos ha obligado a nosotros a sacar mejores productos de mayor rendimiento y supongo que los pintores están igual que nosotros, aplicando pinturas muy, muy específicas con zinc, que te pide la norma, que tienen que ser ricas en zinc, imprimaciones ricas en zinc. Y esto sí que es cierto que hoy en día me encuentro en muchísimos sitios que dicen un C5, yo quiero un C5 con un desengrase. No es viable. No, sí que es cierto que esta charla fue muy interesante, sí que es cierto que la norma tiene que ser más conocida por todo el mundo o que la gente cuando la viera tuviera un poco más de susto. Es muy compleja. Sí, lo que nos decía, ¿no? Víctor Manuel, que digamos ha habido un cambio para lo que, digamos, utilizar comercialmente estos números de fe ya no es así. O sea, que hay una tecnificación más desarrollada del tema. O sea, que ya es complicado utilizarla como instrumento de venta. Es un asunto más técnico, por supuesto, sí. Muy bien, ¿quién quiere preguntar o decir algo? Por favor, sin ningún tipo de problemas. Hola, yo creo que están haciendo alguna pregunta por el chat, ¿eh?
Alguien está escribiendo preguntas en el chat. Máximo, ¿puedo hacer una pregunta a Andrea, que he abierto el micrófono? Hola, Andrea. John, soy por supuesto. De Geinsa. Buenas tardes, John. Muy buenas tardes. Bonita la presentación. Gracias. No, ha sido un placer además trabajar con vosotros con la última línea. Oye, cuando has hablado del consumo del nebulizado, 2 litros hora o 1 litro hora, ¿estamos hablando de producto químico o de lo que es todo el nebulizado? De todo lo que es el nebulizado. Nosotros estamos hablando de mililitros de producto puro. Mililitros de producto puro. Sí. Vale, vale. Estamos hablando de cantidades muy ínfimas. No lo he llegado... Sí que es cierto que no tengo una instalación que sea igual, entonces no puedo llegar a decirte es 1 litro porque es 1 litro. Pero sí, dependiendo de las rampas que tenga, estamos hablando de nebulización, estamos hablando de... Pero la nebulización lo hacéis mediante aspersores con solo caudal de bomba de alta presión o lo mezcláis con aire. No, estamos hablando... No. Hay gente que genera, digamos, dentro de 2 depósitos que están separados la mezcla y en la otra generan el agua y las dos salen por una alta presión como si fuera una Karcher a través de la boquilla. Nosotros no estamos hablando de eso. No estáis hablando de alta presión, estás hablando, y además has comentado que lo hacías en boca, es decir, dosificáis en aire y agua. Pero eso es, entonces estáis atomizando, por decir una manera. Entonces es nébula, o sea, es nebla, no es la sensación de Karcher a presión. No, es que por eso quería saber, porque con alta presión tienes un consumo mayor y en cambio con atomizadores, que es lo que llamamos nosotros lo que es la mezcla entre bomba de caudal de baño o mezcla con agua osmotizada o desmineralizada, más el aire en boquilla. Exacto, estamos hablando de eso. Vale, estamos hablando de eso. Sí. Bueno, pero es que 2 litros horas, no sé, las boquillas... Claro, es que esta es la diferencia, digamos, entre los otros del resto de nebulizadores que hay en el mercado. Te estoy hablando, las comparativas son 80-90. También te digo que el coste es diferente. No es lo mismo una boquilla que te permita, digamos, la impulsión de una Karcher, alguna que tenga que atomizar. No, o sea, pero yo no te digo a boquilla, yo te digo a consumo, porque claro, 80-90 litros, claro, 80-90 litros hora, lo lógico es en esa zona de ese baño colocar una cuba de recogida que lo lleve al desengrase, porque sí me puedes contaminar el último aclarado, que lo necesito que sea un aclarado con una calidad aceptable. Exacto, igualmente nosotros estamos llevando esto al desengrase, te lo comento. Vale. Pero que sí, que es cierto que hay muy poca cantidad. Claro, es que 2 litros hora es ridículo, hablando. Sí. Pero claro, yo te estoy hablando que los nebulizados de otros fabricantes de producto químico, no vamos a entrar en detalle en eso, estamos hablando de 90, 100 y depende del gálibo 150 litros hora. Exacto, esa es la diferencia. Hablando de una barbaridad de más baños. ¿Vale? Sí, estamos hablando, es una diferencia. Exacto, es la diferencia que digamos que nosotros intentamos hacer saber que nosotros no utilizamos una Karcher a presión, no utilizamos el producto a presión que sale a través de la boquilla, no, sino atomizamos. Sí, una expresión... También con atomizadores, tú ten en cuenta que hay fabricantes que están utilizando nebulizados con alta presión, no vamos a hablar de nombre, pero hay otros que usan nebulizados con atomizadores y esos atomizadores que mezcla también en lo que es la rampa del agua osmotizada, mezclo producto mediante la bomba dosificadora y lo mezclo ya en lo que es el conducto de lanzamiento a la rampa, pero te estoy hablando de 90, 100, 150, depende del gálibo, de la altura y la anchura del gálibo, te puede ir a 150 litros hora. Que eso el problema que conlleva es que al llevarlo al desengrase, por muy buen separador de aceite que pongas, como hemos puesto en la última línea, y por eso estás consiguiendo esos vertidos que casi son nulos, perfecto, pero si tú ya estás metiendo 150 litros hora de se cambia el circuito de flujo. ¿Me entiendes a dónde voy? Porque ahí sí, tanto. Ese centímetro con el que yo estoy jugando me lo suplo con lo del pasivado. Claro, pero ¿me entiendes la problemática de los nebulizados que pueda haber en el mercado? Exacto, nosotros en principio es lo que creemos que nos diferencia del mercado. Digamos, los sistemas, para tener una idea, funciona como el nebulizado que hace una cámara de niebla salina. Es esto. O sea, las cantidades son estas, son cantidades mínimas y el tipo de pulverizado es un pulverizado que no tiene que moverse, o tiene que llegar
tiene que saturar un tramo del túnel, este tramo de 1 metro o lo que sea, o menos, tiene que saturar y ser tan fino y sin presión, por supuesto, que tiene que quedarse en suspensión en este tramo del túnel, porque si no se pierde el efecto, si no esta es una aspersión. Y 150 litros es una aspersión, ¿no? Es un... No. Tú ten en cuenta una cosa, que yo te lo digo por los que hay en el mercado. Yo en el mercado máximo lo sé porque los atomizadores que ponen los cuentas las rampas, miras los aspersores, vas a las tablas de los aspersores y luego tienes un caudalímetro puesto. Caudalímetro con una salida de 4 a 20 miliamperios te está diciendo realmente el caudal del rayo que te está diciendo. Y cuando te digo, serio, 90 litros hora es porque yo lo estoy recogiendo en datos de líneas. Tengo una línea en China que está con un producto de un fabricante que no es CRUD y yo tengo la lectura real en el rotámetro me está dando 80, 90, 100 litros hora. Depende un poquitín también de la limpieza de esas boquillas y del estado de las boquillas. Pero está ahí. Y eso lo estoy llevando al desengrase. O lo copiaron mal el sistema. No, está comprado en España. Está comprado en España. Vale, Gracias por todo. ¿Qué más que estaba preguntando antes? Romeo ha fatto delle domande in chat, puoi leggerle? Homero, tengo otra pregunta adicional. Sí, bueno. Sí, adelante, Homero. Ok, Johanna y Fran. John, si la nebulización final, en la parte final del túnel, ¿es de agua desmineralizada solamente o trae un producto químico adicional? Trae un producto químico adicional. Okay. Trae un producto químico adicional. Normalmente es un silano. Y por esa razón hay que llevarlo al desengrase. Claro, es que no lo puedo tirar en teoría vertido normal y corriente. Estamos hablando de una cantidad muy pequeña que podían ser, no sé, 2-3 litros, pero que no deberían ir al alcantarillado normal. Podrían ir tranquilamente si tuvieras una depuradora, la depuradora sin problema. Pero nosotros estamos hablando de líneas de vertido cero. Ok. Entonces se vaporiza y los sólidos se disponen. Sí, es digamos como si fuera una cantidad de un litro de agua o así, 1,5 litros, que lo encauzas a algún sitio que puedas tratarlo. Si nosotros estamos hablando de vertida de línea cero, pues van al desengrase y en el desengrase se quedan ahí y se depurarán cuando el desengrase se vaya. Lo capturas y lo transportas al desengrase. Con una tubería directamente, desde el desagüe de la etapa, podemos poner una tubería que vaya directamente a desengrase. No hay problema. Perfecto. Ok. Lo que sí tienes que tener cuidado, Homero, es que, como bien dice Andrea, tú tienes un espacio mínimo, en un espacio mínimo entra. La cuestión es que esa niebla puede perjudicarte si tienes un sistema de soplado. Cuando tú tienes un sistema de soplado al final del túnel para eliminar la gota gorda que se llama, hay que tener cuidado porque, claro, tienes que distanciarlo porque esa nube tan ligera te puede el soplado trasladar parte de esa nube al baño anterior. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema del soplado si en tu línea que has comentado lo tienes incorporado. Porque igual necesitas entonces más espacio de ese 1,5 metros, o metro que es el anillo real que habla Andrea y que Pere te podrán presentar ahí en México. Muy bien. Hay otras preguntas de Romeo, de Brasil. Sí. Andrea. Sí. Dime. Sí. Andrea, boa tarde. Boa tarde. Com relação ao desengraxe ácido, ele contém fluoretos que possam atacar o aço inox? E de que maneira você trata o efluente? Tudo passa por uma osmose ou um tratamento físico-químico normal?
Nosotros hacemos un tratamiento físico-químico normal, es decir, normal, entre comillas. De lo que estamos hablando nosotros es que cogemos y en la depuradora, o antes de llegar a la depuradora, lo que estamos añadiendo es un acomplejante de fluoruros. Es decir, eliminamos los fluoruros o intentamos eliminarlos en el proceso de depuración. Los fluoruros son muy restrictivos, son una sustancia muy controlada que da relativamente muchos problemas a la hora de eliminar en el agua de tratamiento de superficies, o sea, en las aguas residuales. Entonces nosotros tenemos acomplejantes o, digamos, una especie de coagulante, que tenemos una división que está especializada en este tratamiento de aguas para eliminar los fluoruros. Por ejemplo, nosotros, por decirte de alguna forma, nosotros tenemos plantas aquí en España donde los fluoruros están muy controlados, algunas son de automoción muy importantes, y nosotros tenemos productos allí puestos especialmente para la eliminación de fluoruros en aguas residuales. Qual a quantidade permitida aí na Espanha, na 15, Europa? 15 ppm. ¿Cuánto? 15 ppm. 15. 15. Sí. Aquí tenemos 10. No, y aquí hay zonas que también son más, dependiendo si viertes a un río, a una alcantarillado. Yo la que te hablo, por ejemplo, son 15 ppm. Okay. Pero sí que es cierto que hay sitios en que vierten al río y son 10 o menos. Igual que el cromo es 0, pero el cromo trivalente tienes 5 ppm. Es dependiendo de dónde viertas. Aquí en España la limitación es depende de la zona donde estés. Ok, gracias. A ti. Sí, y además martes, con la introducción de Pedro Castillo, vamos a tratar el tema de las aguas. Aguas, digamos, al entrar en los procesos y aguas residuales a tratar. Vamos a tocar este tema. Así que Pedro nos hablará desde un punto de vista del fabricante de instalación y Andrea nos ayudará para el Por tema. Supuesto. Claro, para el tema químico. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí estamos, para quien quiera intervenir, preguntar o puntualizar. Aquí estamos. Entonces, me parece, Pablo, me parece raro que Pablo no nos diga nada sobre Industria 4.0 o me dice él o si no digo yo. Estaba escuchando, tú sabes lo que yo pienso del tema de Industria 4.0. Me parece que el sistema de Clute es maravilloso, pero controla una parte de un proceso. O sea, hay que integrarlo con todo el resto y hay que saber tratar los datos que nos proporciona. O sea, muchas veces hablamos de Industria 4.0, creo yo, en un término un poco equivocado, ¿no? Hablamos de que hay una parte de nuestro proceso que nos proporciona datos. Y me parece bien, es un paso muy importante y indispensable. Pero claro, si yo sé perfectamente cómo funciona mi pretratamiento, esto no es una crítica, Andrea, a Clute, No. Es simplemente un concepto de Industria 4.0. Pero si yo sé perfectamente cómo funciona y puedo intervenir en tiempo real en mi proceso de pretratamiento, pero después la parte de la aplicación no está integrada en esa cadena de información y no dispongo, no voy a decir un Big Data, pero bueno, de un sistema que me elabora todos estos datos, no estamos en la Industria 4.0 y ya está. Después, sí. Todas estas cosas son maravillosas y son un avance brutal. Yo me acuerdo hace unos años en que esto era ciencia ficción y ahora es realidad. Y aportan una enorme calidad al trabajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que lleguemos de verdad a 4.0, no Clute, todos nosotros. Creo que todavía no queda un rato más. Sí, bueno, opinión, solo, si me permites, Máximo, una puntualización. Sí. Es cierto, completamente lo que has dicho. Primero, nosotros, cierto que no llegamos a tiempo a hacer el diseño de la línea, llegamos después, entonces nosotros no pudimos integrarnos con el resto de datos. Digamos que nosotros somos capaces de recopilar los nuestros, pero no somos capaces de integrarlo en el resto, porque era la importancia que yo decía que desde el principio estar en ese diseño nos permite que el cliente tenga más prestaciones de esa línea. Al fin y al cabo va a ser el mismo dinero, pero mejor coordinado. Cosa que nosotros hasta ahora
sí que es cierto, no está el integrar a nuestra parte, la parte química desde el principio. Si esto pudiera ser, sí que es cierto que desde el primer momento en una única pantalla todos los datos existirían, se coordinarían y tendríamos lo que tú llamas el 4.0. Sí que es cierto, pero esto todavía estamos en ello. Y por otro lado, decirte que yo estoy, vamos, contigo de acuerdo, no, lo siguiente. La gente quiere todos los datos del mundo que luego no sabe interpretar. Tienen muchísimos datos, muchísima información, pero no saben para qué lo quieren. No saben cuánto es el consumo gramo metro cuadrado, no saben cuál es el consumo de su pieza, cuál es el coste que tiene que tener con todos los datos que tiene. Sí que es cierto que tiene mucha información, pero le satura, se colapsa. Y esto aquí nos cuesta un poquito más. Quizás las grandes empresas no tanto, pero las que son pequeñitas y están integrando este sistema todavía no tienen ese control que es para lo que está diseñado este 4.0. Sí, Andrea, yo acabo con esto. Ya lo he dicho más de una vez en estos foros, español, italiano y todo esto. Está clarísimo que el proceso de recubrimientos de pieza es súper complejo. O sea, es un proceso que necesitaría de verdad de un software que se apoye en un Big Data para poder elaborar e intervenir en tiempo real en todo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo que estamos de acuerdo al fin y al cabo, ¿no? Que las variables, las cantidades de datos, muchas veces sí la podemos tener sensorizando las cosas, pero después es, o sea, verdadero ventajas la vamos a tener ahí. No estoy de acuerdo contigo en que me dice que las grandes empresas ya están en 4.0, tampoco ellas, no es pequeña o grande, es que es un tema bastante complejo y muy poca gente, muy pocas empresas realmente están en un verdadero 4.0, grande o pequeña. Tienen, no como es dices cierto, tú, lo que pasa es que es muchos más datos, fácil. muchos Sí, datos es más los fácil tienen para alguien que ahí tenga recursos. y ya está. No, sí, es cierto. Debemos Gente que tenga además, recursos es más fácil. eso es, debemos además también, si me permitís hacer una puntualización sobre este asunto. Bueno, Pablo es algo así como Séneca en cuanto a la hora de divulgación de los conceptos y todo esto. Debemos diferenciar todo lo que son investigaciones tecnológicas que nos permiten realizar control sobre nuestras líneas, lo que es una simple mejora tecnológica de una mejora de control o lo que pueda ser una implantación de un proceso de recepción de datos para la optimización o para la mejora del propio proceso. O sea, al final entiendo que la automatización y, por ejemplo, centrándonos en el ejemplo que ha puesto hoy Andrea y de lo que estamos tratando, puede tener diferentes visiones y puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de cuál sea la necesidad de esa empresa. Como bien hemos dicho anteriormente, el hecho de la gestión de un proceso complicado como es el del tratamiento de superficies, hacer más fácil el control, generar un proceso mucho más estable, que sea más robusto a la hora de que un industrial pueda acometer su jornada laboral sin ningún tipo de sobresaltos ni sin ningún tipo de problemas al día a día. Esto ya de por sí es una mejora que justifica este tipo de tecnologías. Controlar los flujos, caudales, consumos, al final lo que nos da es una visión de en qué punto estamos fallando, en qué etapa está viéndose saturada o simplemente qué etapa tiene un cuello de botella que genera un conflicto dentro de lo que son el flujo de aguas, ¿no? Dentro de esto. La implantación de un proceso 4.0 al final es la capacidad para generar datos, la capacidad para encontrar información dentro del flujo de fabricación. Esos datos luego los podremos gestionar dependiendo de nuestras necesidades. Es simplemente y llanamente algo como esto. Posteriormente entraremos a divagar y podremos evaluar si esos datos son o no aprovechados, son o no tenidos en cuenta o simplemente son cantos a la mano, ¿no? Como digo yo. Pero creo que todo lo que conlleve a aportar robustez, estabilidad, control, reducción de costes, evitar despilfarros y sobre todo mantener un proceso continuado, creo que es bienvenido. Y en el área de los tratamientos de superficies todavía muchísimo más, porque anteriormente, en las épocas pasadas, en las que me tocó vivir esta parte del proceso, ya que mi trayectoria ha sido similar a la que comentaba Andreu, yo vengo del mundo de la aplicación también.
era extremadamente complicado garantizar que al inicio del turno la estabilidad del baño era exactamente la misma que cuando terminabas las 8 horas de producción. Y más teniendo en cuenta la tipología del material que te llegaba. Había días que esa estabilidad generaba picos de sierra mucho más pequeños, mucho más lineales, porque el material que llegaba era un material, digamos, bien tratado, bien manipulado, bien trabajado, pero había otras partes y otros días donde ese material llegaba empapado en aceite, lleno de grasa, con restos de óxido importantes, donde incluso los propios productos había que alterarlos porque había que aportar mayor mordentado, mayor tratamiento, porque al final las instalaciones, sean de 3 o de 5 etapas, también hay que tener en cuenta que las de 3 no están correctamente diseñadas, muchas de ellas, y las de 5 tampoco están correctamente diseñadas. Y me refiero a los SAS, a las zonas de enjuague, las zonas de escurrido, que son puntos fundamentales e importantísimos dentro de una línea de tratamiento y que son puntos que nos van a dar sobre todo un resultado de mejorar esas horas, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, cuántas horas tengo en mi túnel, que esto es como decir a cuánto corre mi coche, ¿no? Todo el mundo tiene una super línea y un super proceso que le da horas como si fuesen pitilines. Estoy de acuerdo con la apreciación que decía antes Andrea. C5, la norma ha cambiado bastante. Hay procesos que ya están muy estabilizados para alcanzar los objetivos C4 y C5. Las imprimaciones han evolucionado también, ya no es necesario utilizar imprimaciones ricas en zinc, estamos utilizando ya imprimaciones a partir de óxidos de zinc, óxidos de cobre y otros elementos, y hay elementos ya, la tecnificación ha avanzado enormemente, a través de procesos de granallado, a través de procesos químicos, a través de procesos de imprimaciones líquidas y polvo. Todo esto, todas las empresas están trabajando muchísimo y lo único que tengo que decir es que bienvenido sea toda la tecnología que nos permita dar mayor robustez a un proceso. O sea, que chapó y enhorabuena a Clute por el excelente trabajo que han realizado. Saluda a Barroso de mi parte cuando puedas. Hecho. De acuerdo con Víctor Manuel y obviamente con Andrea. Gracias. Sí, hay que decir, subrayar que tal vez, yo creo que se ha entendido, pero hay que subrayar que por lo menos en esta fase, yo creo que esta es la fase a donde no solo se sacan datos, pero estos datos ya la fase misma las utiliza como retroalimentación, o sea, se autocontrola. En el caso entren piezas más contaminadas o menos contaminadas, ya no hace falta intervenir, porque ya esto lo hace el mismo sistema. O sea que ya es una fase muy avanzada, yo creo, de reutilizar los datos. Luego, por supuesto, esto es el concepto, ¿no?, que nos decía Pedro Castillo cuando nos ha hablado del sistema de gestión general del proceso según 4.0. Allí hay un proceso de aprendizaje del usuario de lo que quiere verdaderamente ir a sacar de estas masas de datos. Y por eso digamos, el sistema es un sistema modular, de manera que cada uno pueda implementar el análisis de los datos que llegan según la maturación de sus objetivos, por supuesto. Que muchas veces se empieza esto y tampoco son muy claros los objetivos. Y mientras se hace, los objetivos se clarifican para el usuario también, que no todos necesariamente tienen que ser iguales. Pero aquí yo creo que en el pretratamiento verdaderamente ha sido donde en los últimos 15 años ha habido un avance brutal, un avance tecnológico verdaderamente súper interesante. O sea, Máximo, escuchándote hablar ahora, se me ocurre una pregunta para Andrea y para la gente de Clute. Es decir, partiendo de la idea de que podamos colaborar y podamos diseñar el ciclo de tratamiento de superficies en el diseño de una instalación de pintura, de la mano de la ingeniería, que antes ha intervenido John Franco, ¿sería posible? Porque esto sí que creo que ya no es un proceso de automatización, sino sí que sería verdaderamente una implementación de una industria 4.0. ¿Y a qué me refiero con esto?
a través de la lectura de concentraciones, volumen de material que entra, ¿puedo informar a la instalación, al cerebro de la instalación, que aumente o reduzca velocidades y que a su vez esa información se gestione para que pinte más o pinte menos, o aporte más agua o aporte menos? Es decir, ¿puedo englobar todo este proceso dentro de la instalación? Víctor, perdona Andrea, a ver. Adelante. Una cosa que creo que deberéis de tener claro es una cosa, y creo que Pedro Castillo podrá corroborarlo en ello, una ingeniería de una instalación de tratamiento superficial se engloban varias ingenierías que nunca o no suelen estar siempre juntas. Me explico. Hay un fabricante de producto químico que puede ser diferente en diferentes tipos de instalaciones. Hay una ingeniería que puede englobar la instalación y hay un fabricante de una cabina de pintura en polvo. Por poner una instalación tipo, ¿vale? A diferencia de otras máquinas dentro de un proceso productivo de una fábrica, pueda ser cualquier máquina herramienta, una punzadora, una plegadora, una punzonadora, un láser, una combinada. Es un único fabricante que de alguna manera desarrolla su ingeniería y su departamento de I+D, todo englobado en esa máquina, ¿vale? Entonces, en esa máquina, ese fabricante puede, de alguna manera, establecer los diferentes tipos de sensores para recogida de datos, tanto de, como bien hablaba en su día Pedro, de la máquina, de lo que es el desempeño de la máquina, de lo que es la vida útil de la máquina, de la producción y de la calidad final o del resultado final del producto. Vale. En una instalación de pintura, como bien ha dicho antes Andrea, y me he incorporado tarde porque he estado en otra reunión, pero si previamente en el lanzamiento del proyecto se reúnen todas las ingenierías que intervienen, y también estaría parte de las ingenierías, como puede ser el fabricante del producto, en este caso el polvo, se podría llegar a tener un sistema de recogida de datos que luego podría ser llevado a un software que tendría que interpretar datos productivos, datos de calidad y datos de máquina. Porque al final, nosotros, por ejemplo, en nuestras máquinas metemos una gran cantidad de sensores que recogen datos, que esos datos al cliente no le valen para nada. Me explico. Podemos poner recogida de datos de los diferentes variadores de frecuencia de todos los motores, bombas que colocamos, para saber en qué estado están, si sufren histéresis, de tal manera que nos pueden dar una imagen de que ese motor, ese ventilador, esa bomba puede estar sufriendo y por lo tanto llegará un momento que se deteriore y se pueda romper, ¿no? Entonces, anticiparnos un poquitín a que eso ocurra. Pero esos datos, por ejemplo, igual al cliente son más difíciles de que lo interprete. Pero si al cliente le interesa, por ejemplo, saber la densidad de línea, saber las horas que para la máquina para cambios de color o horas que está la máquina parada para otras paradas que no estaban contempladas en un principio, como pueden ser alarmas o como pueden ser, no sé, arreglar cualquier elemento o cosas que se salgan de lo normal. Por lo tanto, muchas veces a la hora de desarrollar un proyecto, y generalmente si no es una gran empresa que pide un proyecto, vamos a decirlo, llave en mano a la ingeniería y la ingeniería se encarga de todo, es difícil poder englobar todo. Y para que pudiésemos llegar a lo que, vamos a hablar casi inteligencia artificial, que era más o menos, Víctor, lo que estabas intentando de orientar, eso ya empieza a ser complicado, sobre todo cuando tú tienes instalaciones que igual la diferencia de tipos de piezas pueda ser de alguna manera factible el poder adecuar la máquina ella sola a toda la cantidad de tipos de piezas. Es complicado, ¿eh? Es cierto que se está trabajando en ellos. Yo discrepo porque yo creo que sí se está evolucionando mucho en las ingenierías y en lo que es en las instalaciones, al decir en Industria 4.0, pero es cierto que el cliente final a veces no percibe toda esa capacidad que puede tener una línea. Pero sensores en las líneas
En la mayoría hay una gran cantidad. Recogida de datos hay una gran cantidad. Nosotros, por norma, en toda instalación, ya sea a 100 kilómetros de Bilbao, que es donde tenemos la fábrica, ya le ponemos un módem de comunicación porque me vale la pena recoger datos, conectarme remotamente, que mandar a 2 técnicos allí para ver lo que ha pasado. O sea, ya no te digo ya en México, en China, en Arabia, en Tailandia o donde sea. Pero para concretar todos esos datos que el cliente necesitaría, previamente las ingenierías, antes del lanzamiento del proyecto, nos tendríamos que centrar y mirar todos esos sensores necesarios para los datos que el cliente quiere. Pero es complicado, es muy complicado. Sí, escuchamos también a los demás, a las demás ingeniería, Pedro, Emilio, los Gazzurri, sobre este tema. ¿Qué tal, Máximo? Pedro. Hola, Pedro. Sí, yo coincido con el comentario. Nuevamente, la cantidad de datos generado actualmente por todos los dispositivos es impresionante. En una de las pláticas comentábamos que el 4.0 son etapas. La primera es el monitoreo en sitio, el monitoreo donde el operador tiene que ir al estar enfrente de los equipos para poder ver la información, de ahí tomarla y llevarla a otro lado. La segunda etapa es que la información, tal y como mencionaban hace unos minutos, la puedas ver en el sitio o en el otro lado del planeta. ¿Sí? Pero la tercera etapa es donde precisamente se maneja una analítica, un modelo analítico para que se empiece a procesar la información y el algoritmo empiece a aprender y a ofrecer soluciones, ¿sí? Hacerlo un poquito más inteligente. Pero ya son a la medida de cada una de los procesos y las empresas, ¿no? Hay cosas que son repetitivas, que se puede perfectamente bien automatizar. Hay otras cosas que van a necesitar por siempre la decisión humana. El 4.0, hay que verlo, es un apoyo a las decisiones. No es una solución para que tome decisiones por las personas. Especialmente en la industria de acabados, todo gira mucho alrededor de la percepción, por más que estándares y requerimientos traten de simplificarlo y mantenerlo todo igual, es digno de interpretación, ya que diversas variantes pueden dar el mismo resultado y es un resultado aceptable. Y todo depende de condiciones de proceso, situaciones, momentos, calidades. Por eso les llamamos sistemas de acabados, porque no es un equipo, es un conjunto de equipos trabajando, entonces las variantes son infinitas. Es donde hablábamos que acabados es un arte, el arte de ajustar y de tener ese feeling, y el 4.0 viene a matar un poco de ese arte. Sin embargo, no lo asesina, sino lo deja en una proporción hacia un lado, buscando estandarizar lo más posible, pero al momento no se ha logrado llegar a esa estandarización total. A menos de que sea un proceso muy, muy, muy repetible, muy, muy, muy estandarizado, se puede dar, pero la gran mayoría de las empresas busca la flexibilidad, busca que sus sistemas de acabados sean capaces de introducir toda clase de productos, toda clase de repeticiones alternativas. Entonces ese es el eterno tema que pudiéramos tener. La parte química juega un papel muy importante porque la industria química también sigue avanzando, sigue trayendo nuevas soluciones, sustituciones, cambios. Entonces todo va de la mano. Entonces si tú pones un ambiente variable junto con otro que también está variando, pues se convierten en millones de decisiones que se pueden dar de un lado a otro. El tema es muy atractivo, pudiéramos estar horas y horas hablando de todo lo que, y de acuerdo a la especialidad de cada uno, pero en sí no hay una solución única o un camino único. O sea, cada una de las necesidades trae diversas soluciones y todas son buenas. Como lo decía Víctor Manuel en la plática anterior, aquí no se trata de decir cuál es mejor que cuál. Aquí no hay algo mejor que otro, sino es qué es lo más adecuado
para el proceso la necesidad que cada uno tiene. Y esa es la adecuada. Y no hay una sola, sino hay muchas, pero es con la que también coincida con el dinero que tengo para pagarlo, con mi proceso que lo pueda pagar y que pues pueda permitir seguir creciendo, ¿no? Es mi comentario. Máximo. Muchas gracias. ¿Sí? Hablas con Marco Gafurri de CIFAP. Tú me hiciste una pregunta y nos hiciste una pregunta a nosotros, perdóname, pero tuve que levantarme un momento del sitio. ¿Me la repites así yo te colaboro? Nada, era tu opinión, ¿no?, sobre Industria 4.0. Estamos hablando de esto desde el punto de vista del fabricante de la ingeniería, digamos, que fabrica la línea entera. Mira, nosotros acá tratamos de tenerlo todo y llegar a ese punto de Industria 4.0. En nuestra cultura e idiosincrasia del continente, prima el dinero. Entonces tú tratar de sofisticar mucho un equipo se te elevan los costos y la gente entra en temor y va y compra lo más económico. Cuando ven la necesidad de que ya si han tenido problemas y tienen que recopilar datos por todas sus certificaciones, por toda su documentación, empiezan a solicitar que por qué el equipo no traía eso. Entonces tú se lo demuestras que en las cotizaciones estaba, pero nosotros estábamos también compitiendo con gente que estaba regalando el producto. Cuando ya quieren hacer la inversión para recopilar datos, se vuelve muchísimo más costosa esa recopilación de datos. Porque los equipos que tú montas, que sean de la mejor calidad, ya no tienen cierta interconectividad entre uno y los otros, entonces ya no puedes recopilar. Cuando vas a hacer esa inversión, ya entonces se asustan porque es muy costosa. Pero no, nosotros sí hemos tratado de dar eso, lo hemos hecho. En México tenemos 2 plantas y están muy completas, pero en México tenemos otra cultura que también nos tiene bloqueado. Nosotros tenemos toda la asistencia remota, pero la gente no te da conectividad por miedo de que tú entres y le robes información. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso se nos ha vuelto una barrera. Uno viendo a veces compañías que son filiales, a nosotros en California, la misma compañía de México nos dio libertad de todo y con ello hemos podido solucionar todos los problemas en tiempo real, en el momento que es darle colaboración remota, todo lo que tú quieras, y lo hemos hecho. México lleva 3 años con la planta y todavía no ha autorizado en Estados Unidos que nos den conectividad remota para poderlos asistir, porque ellos tienen miedo de que te le roben la información, entres a su base de datos y eso. Entonces, con ellos ha sido ya llegar allá físicamente. No hemos podido virtualmente, que son diferencias siendo la misma a veces compañía. Pero esa es nuestra idiosincrasia de estos países. Nosotros queremos dar, tenemos la posibilidad, hemos estudiado tecnologías, ahora todo lo de asistencia remotas, tenemos muy buena acompañamiento también por medio de la parte de los eléctricos que nos suministran a nosotros. Ya tenemos una conectividad muy buena, estamos dando asistencias remotas ya en tiempo real con indicaciones para si hay fallas del equipo, llegar al punto sin enviar a un técnico hasta allá. Todo es, ay, se me fue el nombre. Tecnología, pues todo es todo virtual, pero ya todo lo que haces con diseños 3D y ya puedes llegar a, es toda inteligencia virtual, con gafas, con de todo, puedes llegar allá. Pero sí, sí. Nosotros tenemos eso. Claro, sí, sí, no, lo que ya vimos, o sea, que esto es un proceso, o sea, que no hay un producto hecho, es un proceso, porque cada usuario tiene su idiosincrasia, por supuesto, entre el que la inversión. Estaba leyendo hace muy poco un estudio del Ministerio de Industria francés, y allí se ponía se analizaba la situación actual de la industria manufacturera, además
En Francia es una industria manufacturera, allí se tomaban en cuenta industrias, digamos, entre medianas y grandes, y a donde se están haciendo experiencias avanzadas de 4.0, y para lo que es industria pequeña y mediana, y no micro, pequeña y mediana ya son industrias importantes, vamos, para el tamaño medio europeo, se estiman 5 años, un proceso de por lo menos 5 años para que se entienda, para que los emprendedores se entiendan qué quieren hacer. 5 años de proceso de acercamiento. Pero lo que a mí esto me gustaría subrayar es que en todas las distintas fases, en casi todas las distintas fases, ya las tecnologías habilitadoras están funcionando. En pretratamiento, sin dudas, Andrea nos ha explicado muy bien, que además es un proceso que se retroalimenta, que incluso, además de funcionar siempre de forma optimizada, permite incluso evitar o minimizar el impacto medioambiental. O sea, circuito cerrado. O sea, allí yo creo que ya están las tecnologías listas para integrarlas en un concepto de gestión integral del proceso y integrarlo en la gestión integral de la empresa. En la aplicación, digamos, están empezando ahora las primeras experiencias en el campo de la pintura en polvo, muy interesantes y también supongo que no muy baratas. En líquido ya estamos en un nivel muy avanzado y digamos los precios se están abaratando. Por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez, un robot de aplicación de pintura hoy en día tiene un coste que es un coste asequible también para una empresa pequeña. Digamos, coste y flexibilidad y facilidad de gestión de robot. Y los demás parámetros que hay que controlar en la aplicación. Estamos llegando también, solicitaremos una presentación por parte de algunos fabricantes de sistemas de aplicación de pintura en polvo para que nos ponga al día sobre lo que se está haciendo. Y bueno, y en general hornos y transportadores, también Pedro Castillo nos hizo una presentación de un sistema muy flexible y muy avanzado de transporte, pero lo mismo pasa con los sistemas Power and Free, cada vez más flexibles y que pueden controlar perfectamente, digamos, su trabajo. Lo que hace falta es esto, que todavía hace falta, es encontrar un sistema que permita elaborar los datos que vienen de estas fases de proceso y ofrecer, como dice Pedro Castillo, ofrecer alternativas al que gestiona la empresa o que gestiona el sistema de pintura. O sea, que no tome de manera totalmente automática sus decisiones, porque siempre, como yo creo perfectamente ha subrayado Pedro, siempre hay que tener en cuenta que cada uno tiene una exigencia suya. Entonces, el sistema, si le propone unas alternativas ya distintas, luego es el hombre que tendrá la decisión final sobre lo que quiere hacer. Muy bien, me callo porque siempre, últimamente, estoy hablando demasiado.
puede ser una cosa rapidísima. Con lo que ha dicho Marco Gafurri, ha sacado un problema que es importante en esta época de tantos datos que circulan. Es un problema que creo que es de todas las empresas, o sea, la ciberseguridad, y en formato distinto también el tema de protección de datos. En Europa tenemos una ley de protección de datos muy restrictiva, cosa que creo que no exista, por lo menos a este nivel, en América, en el continente americano, pero creo que sería interesante profundizar un poco el tema. Si podríamos encontrar un experto en ciberseguridad, creo que sería importante, porque Marco ha dicho, tiene miedo que me roban los datos, pero no es un problema secundario, o sea, que es un problema muy importante, porque los datos ya están, bueno, no digo al alcance de todo, pero se puede robar. Entonces hay que tener también en cuenta que cuando tú vas a meter un sistema que genera un montón de datos, tiene de una forma importante protegerlo. Entonces sería, yo creo que sería interesante hacer un encuentro hablando de este tema con algún experto. Ya está. Muy bien, tomo nota. José Antonio Sánchez, por favor, si abre el micrófono y puede intervenir. No, ha salido. ¿Ya no está? No. Ah, vale. No. Se queda su pregunta allí en el aire. Y Emilio también ha salido, ¿no? Parece que sí. Sí. Vale. Sí. Vale, yo diría, de principio acabamos ahora, hora y media y hemos acabado. Pero por supuesto, entonces Giovanna puede parar la grabación y